Entendiendo la ejecución de órdenes de expulsión en Canadá. Bienvenidos a este segmento informativo sobre la normativa legal que rige los procesos de inmigración en Canadá. Hoy analizaremos en detalle los artículos 48 al 53 de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, los cuales regulan la ejecución de las órdenes de expulsión. Es fundamental comprender que estas disposiciones establecen el marco legal sobre cuándo y cómo una persona extranjera debe abandonar el territorio canadiense. Comencemos con el concepto de ejecutoriedad. La obligación de salida. Según el artículo 48 de la ley, una orden de expulsión es ejecutable si ha entrado en vigor y no ha sido suspendida. ¿Qué efecto tiene esto? La ley es taxativa en su apartado segundo. Si una orden es ejecutable, el extranjero contra quien se dictó debe abandonar Canadá inmediatamente. Asimismo, la ley instruye que la orden debe ejecutarse lo antes posible por parte de las autoridades competentes. Esto significa que, una vez que se cumplen los requisitos legales, la salida del país no es opcional ni postergable de forma arbitraria. ¿Cuándo entra en vigor una orden? Para que una orden sea ejecutable, primero debe entrar en vigor. El artículo 49 establece tres escenarios principales para determinar esta fecha. Primero, el día en que se dicta la orden, si no existe derecho a apelación. Segundo, el día en que expira el plazo para apelar, si la persona tenía el derecho pero decidió no interponer el recurso. Y tercero, el día de la decisión final sobre la apelación, en caso de que se haya interpuesto una. Es importante notar que para los solicitantes de protección como refugiados, el artículo 49, apartado 2, establece que la orden es condicional. Entrará en vigor dependiendo de hitos específicos, como el rechazo de la solicitud por la División de Protección de Refugiados, el vencimiento de plazos de apelación, o si la reclamación se declara retirada o abandonada. Suspensión de la ejecución, artículo 50. Existen circunstancias donde, a pesar de existir una orden, su ejecución debe detenerse. El artículo 50 detalla cuándo una orden de expulsión se considera suspendida. Por procesos judiciales. Si una decisión judicial directa impediría la ejecución. Por condenas penales. En el caso de extranjeros condenados a prisión en Canadá, la orden se suspende hasta que se cumpla la pena. Por estancias legales. Mientras dure una suspensión impuesta por la División de Apelaciones de Inmigración, un tribunal competente o el propio ministro. Por protección, durante la duración de una estancia de conformidad con las revisiones de riesgos previas a la expulsión. Nulidad y regreso a Canadá. La ley también prevé escenarios de resolución definitiva. El artículo 51 dicta que una orden de expulsión que no se haya ejecutado, quedará nula si el extranjero obtiene la residencia permanente. Ahora bien, ¿qué sucede si la orden ya se ejecutó? El artículo 52 establece dos reglas fundamentales. Restricción de regreso. Una vez ejecutada la expulsión, el extranjero no puede regresar a Canadá, a menos que sea autorizado por un funcionario, o bajo circunstancias prescritas por el reglamento. Protección por error judicial. Si una orden de la cual no había derecho a apelación, es ejecutada, pero posteriormente es anulada mediante una revisión judicial, el extranjero tiene el derecho de regresar a Canadá, y los gastos de dicho traslado correrán a cargo del ministro. Marco reglamentario artículo 53. Finalmente, el artículo 53 otorga la facultad de crear reglamentos adicionales para detallar la aplicación de estas normas. Esto incluye establecer las condiciones impuestas a los extranjeros, las circunstancias para restablecer el estatus, el efecto de los antecedentes penales, y las obligaciones financieras derivadas de una expulsión. La transparencia en los procesos migratorios es un pilar de la administración canadiense. Si desea profundizar en estos artículos, o consultar el texto íntegro de la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados, le recomendamos visitar los portales oficiales del Gobierno de Canadá. Ejecución de órdenes de expulsión. Arts 48 a 53. Obligatoriedad. Art 48. Una vez que una orden de expulsión es ejecutable, el extranjero tiene la obligación legal de abandonar Canadá inmediatamente. La ley exige que la orden se cumpla lo antes posible. Vigencia. Art 49. La orden entra en vigor cuando ya no hay apelaciones pendientes o cuando los plazos para apelar han expirado. Para solicitantes de refugio, la orden es condicional, y su vigor depende de la resolución de su solicitud, o el abandono de la misma.
Suspensión, art. 50. La ejecución puede detenerse, suspenderse, por decisiones judiciales, mientras se cumple una pena de prisión en Canadá, o por disposiciones específicas del ministro, o tribunales competentes. Nulidad y regreso. Arts. 51 y 52. La orden queda sin efecto si la persona obtiene la residencia permanente antes de ser expulsada. Si una persona es expulsada erróneamente, y una revisión judicial posterior lo confirma, tiene derecho a regresar a expensas del Estado. Preguntas frecuentes. TFAQs. 1. ¿Cuándo se considera que una orden de expulsión es ejecutable? Es ejecutable en el momento en que entra en vigor, y no existe ninguna causa de suspensión legal, como una apelación en curso o una orden judicial de detención. 2. ¿Qué pasa si soy un solicitante de refugio? ¿Mi orden de expulsión es inmediata? No. El artículo 49, 2, establece que las órdenes para solicitantes de protección son condicionales. Solo entran en vigor tras un periodo determinado, generalmente 7 o 15 días, después de que la solicitud sea rechazada, retirada, o declarada abandonada. 3. ¿Puede una pena de prisión detener una expulsión? Sí. Según el artículo 50b, si un extranjero es condenado a prisión en Canadá, la orden de expulsión se suspende hasta que la sentencia haya sido cumplida íntegramente. 4. Si ya fui expulsado de Canadá, ¿puedo regresar? De acuerdo con el artículo 52. 1. Una persona expulsada no puede regresar a Canadá, a menos que reciba una autorización expresa de un funcionario o bajo circunstancias muy específicas previstas en el reglamento. 5. ¿Qué sucede si gano una revisión judicial después de haber sido expulsado? Si la orden de expulsión es anulada por una revisión judicial tras haber sido ejecutada, usted tiene el derecho legal de regresar a Canadá, y el ministro de Inmigración debe cubrir los gastos de su regreso.